nosotros poder disfrutar en esta mañana de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En el libro de Proverbios, que es donde vamos a trabajar, es allí donde vamos a elaborar. En unos segundos entramos de lleno. Tengo personas que van entrando. Gloria a Dios. Muy bien. En el día de hoy vamos a volver al libro de los Proverbios. El día de ayer hablábamos de que era un proverbio, un poquito sobre Salomón y las personas que de las que íbamos a aprender. Aprendimos un poquito de que Salomón escribió unos proverbios poderosísimos sobre la sabiduría divina y vamos a continuar aprendiendo sobre ello. Usted se preguntará, ¿por qué este libro? ¿Por qué es importante que nosotros disfrutemos de este libro? Porque nos va a ayudar en gran manera. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 2, dice la palabra de Dios: para entender sabiduría y doctrina. O sea, este libro nos va a ayudar a entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Por qué Salomón escribió los proverbios? Él quería que usted y yo tuviéramos los beneficios de su sabiduría excepcional. Yo le dije a ustedes ayer que para usted conectarse con uno de los millonarios, por ejemplo, Elon Musk, o cualquier otro millonario, Bill Gates, usted va a tener que pagar gran cantidad de dinero. Pero gracias a Dios que el Señor nos concedió tener el libro de Proverbios con nosotros. Y es una sabiduría excepcional. Ayer hablábamos de que vamos a aprender de un hombre que nadie pudo compararse con él en su tiempo y después de él, por la sabiduría que él tenía. Él vio experimentos fantásticos, observaciones con perspicacia sobre el propósito y el beneficio del hombre. Él quería darnos la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. Qué maravilloso regalo. David dijo que la escritura era más dulce que la miel y más preciosa que mucho oro fino. En el libro de Salmos 19, verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. La sabiduría es deliciosa, es más importante que el oro. Job lo consideró más importante que su alimento necesario. En el libro de Proverbios 23, verso 12: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. O sea, vayan viendo cómo Job dice que la sabiduría era más importante que su comida. Esa es la realidad, hermanos. Si nosotros buscáramos la sabiduría como nos enfocamos en trabajar o en tener cosas materiales, tuviéramos más lejos espiritualmente hablando. ¿Qué tan agradecido estás de que Dios te haya dado el libro de Proverbios? El rey más sabio de todos los tiempos, en perfecta cooperación con el Rey de Reyes, querían enseñarnos en privado la sabiduría de la vida. Dios le dio a Salomón más sabiduría y entendimiento que a cualquier otro hombre en la tierra. Según el libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar
este pueblo tan grande? Verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. El verso 11, y Dios le dijo, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Dios le dio la oportunidad de experimentar con cosas diferentes, más que cualquier otro hombre, porque era sumamente inteligente, rico, poderoso, atractivo y tenía un reinado pacífico. Eso es algo que me impresiona, que Salomón nunca tuvo que ir a la guerra como David, porque tenía sabiduría, permitiéndole una gran libertad para probar y observar. Escribió el libro de Proverbios para compartir su sabiduría y observaciones en dichos breves y concisos para su beneficio. Salomón escribió para compartir su gran sabiduría y experimentos sociales con su hijo y su nación. En el libro de Eclesiastés podemos apreciarlo mucho mejor. Oiga lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 9. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Verso 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son más como aguijones, y como esclavos hinchados son los de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. El verso 12. Ahora, hijo mío, hija mía, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, aquí vamos viendo que el libro de Eclesiastés, que es una filosofía de la vida extraída de extraordinaria situación por inspiración, describe sus experimentos sociales y las observaciones sobre el propósito de la vida del hombre. Allí dio algunas de sus sabias respuestas, pero principalmente enseñó a la gente, indirectamente a ti, a través del libro del Proverbio, y a mí también. Dios nos va a enseñar de una manera especial. Salomón esperaba ayudar a su hijo y a su nación a evitar la necedad en la vida y elegir el camino del temor del Señor y la sabiduría. Estaba de proporcionar la instrucción y el entendimiento que los sabios pudieran usar para vivir una vida más próspera y agradable a Dios. Quería salvarlo de las trampas, de la insensatez y del pecado. O sea, es maravilloso ver esto que estamos viendo. Los términos de este proverbio que se suponen o no deben aislarse por completo, pero podemos considerar cualquier matiz de su significado que sea único para ellos. El valor de la repetición de las palabras similares enfatizará la calidad y la cantidad de la cosa descrita. En otras palabras, estos libros de proverbios nos ayudarán a nosotros poder entender la palabra de Dios mucho mejor. En otras palabras, estos proverbios están repletos de todos los aspectos del aprendizaje valioso de un hombre y de una mujer que podían aprender o desear. Él quiere que conozcas la sabiduría. El Espíritu Santo quiere que te sumerjas en la sabiduría divina, que es el poder del juicio correcto. Yo les he enseñado que la justicia tiene dos aspectos: juicio y recompensa. Este libro nos va a enseñar la parte positiva y la parte negativa de la vida. La sabiduría sabe hacer y sabe actuar en cualquier situación que la que usted se encuentra. Conoce el uso correcto de los medios para los mejores fines. Sabe elegir el bien y rechazar el mal.
La sabiduría nos ayudará a hacer eso. Es lo principal y debes tenerla. Debes desearla. En el libro de Isaías, 7, verso 15. Isaías 7, verso 15, dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, cómo él iba a comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En el verso 16 dice: porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces el Mesías comía mantequilla y miel hasta que pudiera desechar lo bueno y escoger lo bueno y desechar lo malo. Él te dirá más adelante que la sabiduría es lo principal y debes tenerla. En el libro de Proverbios 4, verso 7: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Él quiere que sepas instrucción. ¿Qué es la enseñanza de la sabiduría? Del conocimiento y de la inteligencia. Él será el maestro y tú serás el estudiante. ¿Qué privilegio más grande nos está dando Dios a nosotros introducirnos en este libro de Proverbios? La instrucción es la disciplina docente de la educación y la formación. Voy a volver a repetir eso. La instrucción, cuando tu líder te da una instrucción, cuando tu líder o la autoridad te da una instrucción, es la disciplina docente de la educación y de la formación. En otra palabra, una persona que no sigue instrucción es una persona que no es disciplinada, le falta educación y le falta formación. Eso es lo que podemos decir. Que una persona que no sabe seguir instrucciones es una persona, le falta sabiduría, educación y formación. En el libro de los Salmos, David nos da un ejemplo de esto. En el versículo 8: te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el donde debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces aquí vimos la importancia de la instrucción, saber seguir instrucciones. Cuando tu líder te da instrucciones, cuando tu papá, tu mamá, para los jóvenes que están acá, te da instrucciones, sigue. Cuando tu esposo o tu esposa da instrucciones, sigue. Es importantísimo. En el libro de Isaías 28, verso 26: porque su Dios le instruye. Lo primero que el Espíritu Santo nos va a enseñar a todos es seguir la instrucción, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Si en el libro de Proverbios, ¿quién te instruiría en una vida exitosa? El que quiere que percibas el entendimiento, que es el poder del discernimiento exacto. Si quieres tener discernimiento, necesitas tener entendimiento. Ayer en la clase hablábamos de eso. El entendimiento es la capacidad para tú ver en el espíritu. El que quiere que percibas el entendimiento, que es el poder del discernimiento exacto. Un ejemplo de eso es en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9.
dice la palabra de Dios, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Entonces, no podemos tener discernimiento si no tenemos entendimiento de lo bueno y de lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo del embajador de Cristo, que es bastante grande? Un hombre con entendimiento comprende y capta una situación o una información para identificar adecuadamente sus rasgos principales y llegar al conocimiento correcto de sus dificultades, implicaciones y consecuencias. Es distinguir el bien del mal, la verdad del error, la luz de la oscuridad, la integridad del fraude, etc. Es percibir y probar las cosas excelentes. En el libro de Filipenses 1, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de frutos de justicia. Oiga lo que Pablo le está pidiendo, que usted y yo tengamos frutos de justicia, de esa naturaleza divina, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Aunque no llegaste muy lejos en la instrucción de la sabiduría o en el entendimiento, en este breve proverbio puedes adelantarte a la lección fundamental que es importante. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted ve cientos de gente que vienen a la iglesia, pero no quieren aprender. Y por eso no pueden crecer espiritualmente hablando. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, según Proverbios 9:10. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Querido hermano, querido embajador, ¿temes al Señor en este día? ¿Tiemblas ante el santo y terrible Dios de la Biblia? ¿Buscas con todo tu corazón obedecerle y agradarle? Hay gente que tú le dices, ve por la derecha. No, pastor, yo sé lo que voy a hacer. Yo me voy por la iglesia. ¿Está bien? ¿Tú sabes más que Dios? No hay aprendizaje de sabiduría ni de entendimiento. Y porque no hay sabiduría ni entendimiento, también falta el temor a Jehová. Si esta base está en su lugar de tener la sabiduría, entonces lo siguiente que debes aplicar son los proverbios. El predicador de Salomón nos va a enseñar, enseñar aprendizaje, y nosotros tenemos que ser los estudiantes, expectando y enfocados, en busca y en oración. ¿Estás listo para considerar y absorber cada proverbio con el mismo deseo e intensidad que ejercerías para descubrir tesoros escondidos? En Proverbio 2, verso 4, dice la palabra de Dios: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces podrías encontrarla. Los hombres que verdaderamente desean la sabiduría se dedicarán a esta gran meta. Según Proverbio 18, verso 1, dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo lo necio. En otras palabras, el que no busca la sabiduría se vive entremetiendo en cosas que no le competen. La fuente de la sabiduría y del entendimiento es la que nos enseña el Espíritu Santo por el poder del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Colosenses capítulo 1, verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ve? Pablo oraba para que la iglesia de Colosa tuviera deseo de aprender de las cosas de Dios. Cuando un cristiano pierde el deseo de aprender de las cosas de Dios, es cuando comienza a hacer locuras, porque ya no tiene el deseo de aprender, de educarse sobre la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, en tu finanza, en tu matrimonio, en la compañía, en la iglesia, en todas las áreas, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, oiga eso, en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice que cuando la sabiduría y el conocimiento entre nosotros, se va la ira, la ansiedad, la depresión, el insomnio, y entra una paciencia. Y longanimidad es cuando una persona es guiable, que usted le puede decir, doble a la derecha, doble a la izquierda, y esa persona es una persona que sabe escuchar, no con el oído natural, sino con el oído espiritual, y se deja guiar por el Espíritu Santo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo. Hermano, es que yo quiero aprender, voy a aprender de unos libros por ahí ocultos, voy a ver videos de personas, de ex satanistas, que comienzan a revelar cosas ocultas. No. Puedes verlo, pero no es allí donde está la sabiduría. Hay miles de libros en la biblioteca hoy en día, o miles de libros rabínicos, pero esos libros no tienen la verdadera sabiduría que viene de Dios y del conocimiento que viene de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo Jesús. En Colosenses 2, que era lo que Pablo le estaba diciendo a Colosenses, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres aprender sabiduría? ¿Queremos aprender conocimiento? Todo eso está enfrascado en la conducta, la persona del Señor Jesucristo. Cómo Jesús hacía las cosas. Para que sepan con alegría que han encontrado a aquel mayor que Salomón. Jesucristo era mayor que Salomón. En Mateo 12:42 dice la palabra de Dios: la reina del sur se levantará en el día del juicio, en esta congregación, y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Oiga lo serio de lo que se está hablando acá. La reina del sur, que venía de Etiopía, pagó mucho dinero, llevó oro, plata, incienso, para ir a escuchar la sabiduría de Salomón, para ir a escuchar juicio, para ir a aprender sabiduría. Y dice acá que ella venía desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús: he aquí más que Salomón está en este lugar. Señores, oiga lo que estamos hablando, es una cosa seria. Entonces, hermanos en Cristo, aquí podemos ver que la sabiduría que nosotros vamos a tener, ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni John Bezos, ni todos los millonarios que hay en la tierra, se le va a poder acercar ni siquiera a la esquina de alguna de las casas de ustedes. La sabiduría que Dios va a poner en nosotros, en este caminar,
en este devocional va a ser súper poderosa y vamos a poder entender muchísimas cosas en la Biblia que la sabiduría de Dios nos va a ayudar a entender. Entonces, vuelvo al versículo 2, porque vamos a orar en unos minutos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso vamos a enfrascarnos en el libro de la sabiduría. Hay otra versión que dice para adquirir sabiduría y disciplina, que eso es lo que nos falta a nosotros, disciplina. A los musulmanes no hay que insistirle en la oración. Ellos pueden estar en el aeropuerto y tienen un cuartito donde se hincan a orar. Cuando llega la hora de orar, los musulmanes no juegan con su oración. Los budistas, cuando es hora de hacer su meditación, no fallen en su meditación. Pero nosotros como cristianos, cuando nos toca orar, no queremos orar. Porque nos falta disciplina. Porque nos falta sabiduría y entendimiento. Pero yo sé que eso nos falta en los embajadores que están acá. Aquí hay gente que son guerreros de oración. Y vamos a ser personas disciplinadas. Cuando es hora de orar, es hora de orar. Cuando es hora de ayunar, es hora de ayunar. Cuando es hora de leer la palabra de Dios, no vamos a faltar. Para discernir palabras de inteligencia. Entonces, este libro nos va a ayudar a entender palabras de inteligencia. Hermano, pero yo fui a la universidad, yo fui a la escuela, no la terminé, llegué al primer grado, primer tres. No estamos hablando de conocimiento humano. Este libro, yo he conocido cristianos que son más inteligentes que todos los maestros que están en la universidad juntos. De hecho, conozco creyentes que hacen cosas que todos los que han sido estudiados en psicología o como abogado o como juez no pueden ejecutar. Y esa gente vendrán donde usted a aprender de usted. Porque la sabiduría que nosotros vamos a aprender es una sabiduría divina que trasciende lo humano. Sin duda, fascinante lo que vamos a ver en esta serie del libro de Proverbios. Entonces, vamos a adquirir sabiduría, vamos a ser personas disciplinadas y vamos a poder discernir las palabras de los inteligentes. Gloria a Dios por este fascinante día. Bendito sea el Señor Jesucristo por esto. Vamos a aprender de uno que es mayor que Salomón y de gratis, simplemente con el deseo, con la pasión de querer aprender. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué este libro de Proverbios? Algunos se han preguntado, ¿por qué vamos a enfrascarnos en este libro? Porque el que aprende de este libro, hermano, será bendecido en gran manera, en su matrimonio, en la compañía, cómo conducirse, cómo portarse, qué hacer, qué no hacer, cómo pensar, cómo no pensar, cómo invertir, cómo no invertir, en qué invierto, especialmente cuando se trata de relaciones. Porque lo que nos mete el lío a nosotros es que hacemos inversiones en relaciones incorrectas. Y este libro nos va a ayudar a discernir dónde invertir. Y eso es lo fascinante de esto. Así que, qué maravilloso lo que vamos a aprender en este fascinante libro. Y ahí, bueno, vamos a entrar en nuestro tiempo de oración. Entonces, aprendimos en esta mañana sobre el entendimiento. Aprendimos sobre la importancia de la instrucción y de la disciplina. Entonces, no seguir instrucciones es falta de educación y de formación. Eso aprendimos hoy. Y es
sumamente poderoso el nosotros tener eso en pendiente. La instrucción. Tenemos que aprender a seguir la instrucción. Y una persona que sabe seguir instrucción es una persona dotante, disciplinada de la educación y la formación. Así que, qué bendición. Nosotros vamos a saber seguir instrucciones. Amén.